Bien, eh, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el cuarto día del Simposio Peruano de Deep Learning y en esta oportunidad tenemos a un gran invitado, él es Matías Valdenegro. Matías es actualmente investigador en el Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial en Bremen, Alemania. Recibió su doctorado en 2019 de Heriot-Watt University, Edimburgo, Escocia. Matías es especialista en Reinforcement Learning, redes neuronales, visión por computador y estimación de incertidumbre. Matías participa activamente en la organización de workshops Latinx CineAI en varias conferencias y es activo como reviewer de papers en conferencias top de Machine Learning. Matías, te damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y presentarnos este tema tan interesante. Te dejo el Pues paso. muchas gracias por invitarme. Pues empiezo nomás, ¿no? Sí, puedes empezar, Matías. Gracias. Perfecto. ¿Y ven mis slides perfectamente? Sí, se ve todo en orden. Perfecto. Pues gracias por invitarme y pues mi charla es sobre incertidumbre en redes neuronales con robótica. Y pues consiste en tres partes. Primero es una introducción bastante corta, son como 10 minutos por parte. La segunda es cómo o por qué podemos usar incertidumbre en robótica. Y la tercera parte es qué es lo que sigo respecto a este tema. Pues como introducción es, imagínense que tenemos un clasificador de perros y sus gatos, tenemos un set de entrenamiento acá arriba, que tiene perros y gatos, que es un dataset bastante estándar. Y entrenamos un modelo y pues obtenemos, digamos, 99% de precisión y todo bien, ¿no? Pues imagínense que después probamos con este modelo con imagen de un humano. Pues obviamente lo que va a pasar es que el modelo va a clasificar este humano como un perro y un gato, y obviamente eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y además, ¿qué pasa si le damos una imagen que tiene un perro y un gato? Porque las imágenes pues previas tenían o perros o gatos separadamente. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son las probabilidades que dirá nuestro modelo que tienen sentido para esto? O sea, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, para un perro para un clasificador de perro y gato, si le das un humano, y si le das un perro y un gato en la misma imagen? Pues lo ideal es que el modelo de alguna forma te diga que la imagen de entrada no corresponde al set de entrenamiento, ¿no? Que el set de entrenamiento solamente eran perros y gatos en forma separada y no eran humanos o perros y gatos juntos. Entonces, en este clasificador, en el caso ideal, te debería dar para la entrada de un humano, pues debería darte probabilidades iguales para perro y para gato, de forma de que cuando tomas el máximo, pues no te puedes poner el máximo porque ambas probabilidades son iguales. Y eso te indica que el clasificador pues no puede clasificar, digamos, dar la respuesta a esta clasificación, pero la mayoría de los modelos clásicos no hacen esto. Los modelos de redes neuronales actuales no pueden hacer esto. Los modelos que generalmente usan en la práctica. Y también, ¿qué pasa si tenemos pues datasets que tienen mucha más variabilidad y más incertidumbre? Estos son ejemplos del dataset FAIR+, que es un dataset de caras y la tarea es reconocer emociones sobre clases como emociones neutrales, felicidad, sorpresa, tristeza, enojo, disgusto, miedo y desprecio. Pues el problema es que todas esas emociones son, si tú miras una cara, pues es bastante ambiguo qué emoción es, y pues pueden haber múltiples respuestas posibles dependiendo de quién es la persona que está mirando la imagen, ¿no? Entonces, este dataset contiene unas etiquetas que están crowdsourced, o sea, son varias personas las que miraron a cada una de las imágenes y determinaron y votaron cuáles eran las probabilidades de las etiquetas. Por ejemplo, aquí en esta foto dice neutral, es como 80% de las personas piensan que es neutral y 20% piensan que es felicidad. Así que eso acá. Pues para modelar eso también tienes que tener un modelo de Machine Learning que use incertidumbre, que pueda considerar estas etiquetas que ya no son, digamos, one-hot encoded, pero son distribuciones de probabilidad. Y eso también tiene que ver con el tema de incertidumbre y Machine Learning. Pues en general, nosotros sabemos que todos los datasets que usamos en el mundo real, pues están desbalanceados, y eso debería traducirse en que las confidencias de cada clase deberían ser diferentes. Eso debería reflejar los datos y las capacidades del modelo, ¿no? Y también los datasets reales pues tienen ruido, etiquetas imprecisas o incorrectas, tienen medidas ambiguas, por ejemplo, ruido de sensor, y un modelo de Machine Learning debería considerar todo esto. Y eso significa que
pues que la salida ya no puede ser una estimación puntual, sino que debe ser una distribución de probabilidad. Y un gran problema es que la mayoría de las redes neuronales que usamos son lo que se llama demasiado confiadas, que en inglés se llama overconfident, y ese es el problema que mencioné antes de que si le das una entrada que no corresponde al set de entrenamiento, pues igual te va a dar una predicción que tiene mucha confianza. Eso significa que las confianzas en sí no están calibradas, no tienen una buena interpretación probabilística y pueden ser engañosas. Entonces, todo eso es algo que hay que tener en cuenta. Pues, ¿qué le falta a lo que aquí llamamos modelos clásicos? Pues que los modelos clásicos de Machine Learning no modelan explícitamente la incertidumbre de la salida. Y eso se llama en lenguaje estadístico que producen predicciones puntuales. Pues un modelo con incertidumbre produce una distribución de probabilidad como salida, en vez de ser una predicción puntual. Una predicción puntual es básicamente un solo número, a diferencia o en contraste con una distribución de probabilidad. Pues la idea es que la distribución de probabilidad te da más información que solamente un punto de esta distribución. Por ejemplo, te puede dar la media de la varianza de regresión en lugar de solamente un punto. Y como mencioné antes, un gran problema es que las redes neuronales suelen tener demasiada confianza, que son overconfident, y producen predicciones erróneas con mucha confianza. La idea es que la confidencia te diga qué tan probable es que esta clasificación o esta salida sea correcta, ¿no? Si te da una confianza muy baja, pues tú dices que esto es poco probable de que sea correcto. Si te da una confianza muy alta, pues dices, el modelo está seguro de eso. Pero para que esto sea realidad, tienes que tener un modelo que modele incertidumbre. Y un modelo machine learning clásico, pues no hace. Pues aquí tengo un ejemplo que he mostrado varias veces en otras charlas, que tenemos estos puntos verdes que son generados con x a la potencia de 3, más un poco de ruido. Y tenemos el rojo, es la función real, el x a la potencia de 3 sin ruido. Y pues tenemos aquí estas bandas azules, que son es regresión usando un modelo que se llama Deep Ensembles, que es básicamente un ensemble de redes neuronales que tienen capacidad de estimar la incertidumbre. Pues, y algo interesante es que el training set va desde -4, más o menos desde aquí, hasta 4. Aquí más o menos. Y todos los puntos fuera de eso no corresponden, no son parte del training set. El training set solamente contiene valores entre -4 y 4. Entonces, cuando tú entrenas un modelo, obviamente el modelo funciona muy bien dentro de ese rango, pero fuera de ese rango, obviamente está interpolando muy mal, como ven en estas áreas acá. Y pues en los lados. La idea de esto que se llama detección de fuera de distribución es que si ustedes ven la incertidumbre que representan esas barras azules, va incrementándose a medida que tú te vas moviendo desde fuera de este dataset, y en ambas direcciones pasa lo mismo. Entonces, eso te indica que mayor incertidumbre indica que el modelo está extrapolando lo que sabe desde el set de entrenamiento, y eso indica que las predicciones ya no son correctas. Mientras que dentro del training set, la incertidumbre o la varianza es bastante pequeña, dependiendo obviamente de cuánto incertidumbre tienen los datos. Pues hay muchas aplicaciones prácticas que requieren incertidumbre, por ejemplo, para detectar ejemplos no clasificados o cuando el modelo está extrapolando. También puedes tener un modelo que rechaza producir una salida si la incertidumbre es demasiado alta, y eso es muy útil para cualquier tipo de procesamiento que involucre humanos. O sea, la idea es que el modelo esté muy seguro de que esto es cierto, o si tiene un poco de incertidumbre, pues mejor que otro humano procese esta información. Y eso se denomina detección por distribución o out of distribution detection en inglés. Y pues la idea es que la confidencia te indique realmente cuánto el humano puede confiar en esta precisión. Pues existen dos tipos de incertidumbre que se generalmente usan en la literatura. Una es la incertidumbre aleatórica, que es la incertidumbre que es inherente a los datos. Por ejemplo, el ruido del sensor, que el proceso es estocástico, cosas así. Y esta incertidumbre no se puede reducir agregando más información. Siempre está ahí, aunque tengas un dato muy grande o un dato muy pequeño. Mientras que la incertidumbre epistémica es la que produce el modelo en sí. Por ejemplo, si tienes una especificación incorrecta al modelo, ya vamos tengo un ejemplo específico para explicar este concepto. Por ejemplo, el desbalance de clases. Si tienes más clases más ejemplos de una clase que de otra, pues obviamente las confidencias de una clase van a ser mejores que la otra. O si el dataset de entrenamiento es muy pequeño, y pues obviamente eso tiene que afectar las confidencias. Quizás el modelo ya no puede confiar tanto en su propio conocimiento. Y la diferencia con la incertidumbre aleatórica es que la epistémica puede reducirse agregando más información al proceso de entrenamiento. Por ejemplo, haciendo transfer learning o aumentando el tamaño del training set. Pues la incertidumbre aleatórica, como mencioné, es un ejemplo muy claro es cuando tienes mediciones corrompidas con ruido. Por ejemplo, x al cubo más un ruido. Y pues existen dos tipos de
la teórica. Una se llama homocedática y otra se llama heterocedática o heterocedático. El homocedático es cuando la varianza del ruido es constante, o sea, varía pero no varía en el tiempo, o no varía con alguna variable, mientras que la heterocedástica, ustedes pueden ver aquí que la varianza del ruido va cambiando dependiendo de la entrada. Y eso también requiere diferentes modelos para modelar esto. Pues en la incertidumbre epistémica, el primer ejemplo que tengo es qué pasa si tienes una especificación incorrecta del modelo, lo que se llama model misspecification en inglés, pues que imaginen que tenemos estos datos, pues si ellos generan una cierta función que no voy a revelar, pues si uno mira los datos, uno puede decir, ok, eso parece casi una línea, pues puedes usar un modelo lineal, que es la línea roja, o diferentes modelos lineales, la línea roja o la línea verde, pues calzan más o menos decentemente, o puedes usar estos modelos que son el negro y el azul, y ninguno de esos calza perfectamente. Quizás el azul calza bastante mejor que el resto, porque nosotros no sabemos cuál es el modelo que produce esos datos. Por ende podemos formar muchos modelos, podemos formar una red neuronal muy profunda, una red neuronal menos profunda, pero al final ninguno de estos modelos calza perfectamente en los datos. Pero esta falta de información en cuál es el mejor modelo, es lo que se llama especificación incorrecta del modelo. Si tuviéramos las ecuaciones que generaron estos datos, pues obviamente podríamos decir, ok, quizás es un modelo cuadrático con cierta forma, y con eso puedes calzar presente nuestros datos. Pero esa falta de información que es cuando el modelo pues casi prácticamente no puede calzar los datos porque la estructura del modelo en sí no calza. Porque, por ejemplo, si tenemos datos que son generados con una función cuadrática, pues nunca van a calzar con un modelo lineal, obviamente, porque el modelo lineal siempre es una línea, mientras que la función cuadrática es una curva, ¿no? Y ese segundo ejemplo, que es el de la derecha, es qué pasa con la incertidumbre, con la variación del número de ejemplos en el estado de entrenamiento. Este es un ejemplo de una tesis que yo guía, que voy a mencionar más adelante también. Y aquí en el eje X tienes el número de samples en la escala logarítmica, y en el eje Y tienes la entropía, que la entropía es una medida de incertidumbre para clasificación. Y pues puedes ver que la entropía sube, o sea, hay más incertidumbre, ¿sí? Pues con menos ejemplos hay. Por ejemplo, el motociclista, la bicicleta y la persona tienen menos ejemplos y pueden tener más incertidumbre. Mientras que las clases que tienen más ejemplos, por ejemplo, todas estas que están acá, el ejemplo auto, carro, terreno, vereda, tienen más ejemplos y pueden la incertidumbre en ellas es menor. Y esto es tremendamente importante porque generalmente pues no nos importa mucho detectar, por ejemplo, el terreno, la carretera, pero sí, por ejemplo, un auto autónomo, un robot, es muy importante detectar esas clases que son motociclista, persona y todo, porque son vías humanas, ¿no? Pues si el auto choca con el terreno, pues no importa mucho, quizás falla el auto, pero si el auto autónomo pues choca con una persona, pues puede terminar con consecuencias fatales. Entonces esto es tremendamente importante de que el modelo sepa que tiene menos confianza o más incertidumbre, por ejemplo, en personas, y las personas quizás se puede tratar de forma especial. Y esto de hecho ha pasado en ejemplos reales con personas que han sido atropelladas por autos autónomos. Pues la formulación bayesiana de esto es que sale un concepto que se llama la red neuronal bayesiana, y la diferencia es que pues en una red neuronal clásica los pesos son pues valores puntuales o números escalares, mientras que en una red neuronal bayesiana cada peso es una distribución de probabilidad independiente. Entonces, estas dos distribuciones de pesos codifican implícitamente la incertidumbre de la red. Ahora, el problema, yo no voy a ir muy en detalle en esto, pero es que el problema con esto suena muy interesante, muy bonito, pero pues el problema es que la red neuronal bayesiana requiere unos algoritmos de inferencia muy diferentes para aprender estas distribuciones, y además requiere usar estas ecuaciones que son integrales sobre los pesos, esto de acá, para hacer diferencia, y esto hace que sea muy costoso con procesamiento. Entonces, siempre se usan aproximaciones. Pues yo no voy a cubrir las aproximaciones que se usan con esto, pero sí tienen que saber cuál es la razón por qué en realidad no usamos la red neuronal bayesiana completa en aplicaciones sociales. Pues otro concepto ya que deberíamos saber es la calibración, que pues yo mencioné que cómo podemos evaluar cuánto confiar las confidencias que produce un modelo. Y esto se puede evaluar comparando, por ejemplo, el desempeño de la tarea como accuracy, a medida que cambia la confidencia de las predicciones. Por ejemplo, si hacemos una predicción que tiene un 10% de confidencia, pues obviamente esperamos que esa predicción sea correcta el 10% del tiempo. Y si una predicción tiene 90% de confidencia, entonces solamente en el 10% de los casos, esa predicción será incorrecta, ¿no? Entonces hay una forma de evaluar esto usando lo que se llama el gráfico de reliabilidad o reliability diagram, que es lo que hace es básicamente en un dataset, produces predicciones, tomas las clases y las confidencias o las probabilidades de cada clase, y pues construyes bins en las confidencias
y calculas la precisión o la accuracy en cada bin. Y después valoras, gráficas los valores y las confidencias y los accuracy. Y la idea es que si la confidencia calza con el accuracy, pues obviamente vas a obtener una línea. Y cualquier división con esta línea indica que el modelo no está bien calibrado. Pues es más fácil verlo con este ejemplo, que aquí yo tengo otros ejemplos de estos gráficos. Pues las áreas que están aquí, área azul, que significa que es underconfident, mientras que significa que la confianza es menor de lo que debería ser. En la otra área roja significa que es overconfident, significa que las confianzas son más altas de lo que debería ser, y pues la idea es que el modelo siempre busca confianzas que están en esta línea. Y aquí arriba tienen dos ejemplos de cómo sería un modelo que es overconfident y un modelo que es underconfident. Y pues ahora, ¿cómo usamos todos estos conceptos en robótica? Pues una gran diferencia, pues primero voy a presentar un paper que se llama The Limits of and Potentials of Deep Learning for Robotics, por Nico Sunderhoff y sus colaboradores. Y pues este paper muestra que la mayor diferencia entre Machine Learning, Deep Learning visto por computador y robótica es que pues la robótica tiene un cuerpo, el robot en sí tiene un cuerpo, ¿no? Y eso se llama embodiment, que quizás en español se puede traducir como encarnación o encuerpamiento. Y pues ellos tienen un muy buen diagrama que define cuáles son los challenges o los desafíos en Deep Learning y robótica en tres ejes. Uno es el razonamiento, los lo que ellos llaman embodiment, y dos el learning. Pues yo voy solamente la parte del learning, pero pueden consultar el paper sobre cómo son los challenges. Y pues en aprendizaje tiene unos challenges que son muy interesantes, que primero pues esos gráficos que son son escalas, o sea, cada uno representa un nivel y las técnicas actuales generalmente están en nivel 0 aquí pues el primer eje es el estimación de incertidumbre, después viene identificar desconocidos, después hacer aprendizaje incremental, después hacer aprendizaje incremental por clase y después hacer aprendizaje activo. Y pues aquí yo puse las descripciones que yo pone en el paper. Pues a nivel 0 tienes lo que se llama el closed set assumption, el supuesto de conjunto cerrado, de que tú entrenas un modelo y tú sabes qué clases tienes que detectar y que ninguna clase que tú tienes que detectar es desconocida. Y si ustedes leen aquí la traducción, dice, pues, o que puedes detectar y clasificar objetos de clases conocidas y produce confidencias no calibradas. Y eso es lo que he mencionado antes de las confidencias. Pues después en el siguiente nivel es estimar la incertidumbre, que puede retornar confianzas calibradas, y eso corresponde al trabajo actual que se llama Bayesian Deep Learning. Después en identificar desconocidos, pues ahora es un escenario que se llama OpenSet, en que el robot sabe qué cosas sabe y qué cosas no sabe. Y eso es extremadamente importante para muchas aplicaciones. Entonces puedes detectar que hay instancias de clases que son desconocidas y no es engañado por datos que están fuera de distribución. Después el siguiente nivel es aprendizaje incremental, que puedes reconocer cuáles son las desconocidas y puedes aprender ejemplos de clases conocidas, nuevos ejemplos. Después el siguiente nivel es lo que se llama aprendizaje incremental por clase, que puedes aprender nuevas clases sin perder las clases que aprendiste antes, que se llama olvido catastrófico, que es un problema también muy común en redes neuronales. Y pues el último nivel es lo que se llama active learning, que es también un problema de machine learning, que el algoritmo o la red te dice qué samples necesita para aprender. Entonces todo esto se puede aplicar a robótica, y como ven, mucho de la investigación que hacemos actualmente, por ejemplo, algoritmos como FastRCNN, MaskRCNN, están todos en este nivel de closed set assumptions. O sea, son todos muy primitivos. Entonces el mensaje de este paper es pues que les dice cuáles son las cosas que debemos hacer para llegar a tener una autonomía mucho más grande en nuestros modos y nuestros robots. Pues ahora relacionando esto, conectándolo más con los desafíos y las aplicaciones, pues en medicina hay todo un tipo regulatorio que requiere que todos los modelos de machine learning, o todos los modelos en realidad, produzcan confianzas calibradas, porque si no son calibradas, pues no son útiles para que los médicos, doctores practiquen y tomen decisiones. Y en robótica, pues en general no se mueve en incertidumbre. Por ejemplo, incertidumbre en sistemas dinámicos, como ejemplo los parámetros en percepción o en estimar cuándo las capacidades del robot son extrapoladas. Y el mejor ejemplo de esto es Autonomous Driving. También en Reinforcement Learning también no se usa mucho esto de usar incertidumbre. Pues, por ejemplo, podemos tener Reinforcement Learning en robots mecanismos reales con consideraciones de seguridad. Por ejemplo, si tienes un humano, obviamente no tienes que ser muy cuidadoso. El algoritmo tiene que ser muy cuidadoso cuando está haciendo exploración cerca de un humano. ¿Qué va a ser si tienes un entorno que no es estacionario? Por ejemplo, cuando los obstáculos son dinámicos e impredecibles. Y este es un ejemplo que es muy realista, porque pues básicamente ustedes saben que
en muchos países de Latinoamérica, pues el tráfico de autos es muy impredecible, incluso en Perú, yo he estado en Perú y pues me dicen que cruzar la calle es bastante peligroso y es porque el entorno en sí es dinámico y impredecible, ¿no? Entonces, y el robot no tiene idea de esto. Y también una cosa final es reducir también el número de ejemplos que son requeridos para entrenar a través de Active Learning y de exploración. O sea, tú puedes usar la incertidumbre del modelo para decidir qué samples quieres aprender o qué samples te sirven más para aprender y también para hacer exploración del entorno. Pues, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es tener robots que sean seguros y confiables. Y pues, aquí pongo este ejemplo del HAL 9000 que dice, I'm sorry Dave, I'm afraid I cannot do that, no puedo hacer eso. Y es exactamente lo que queremos que nuestro robot haga, que si tú le pidas algo al robot, pues que el robot, si no puede hacer eso, que le diga, en vez de simplemente tratar de hacerlo y fallar. Y la idea es que tengamos un robot que piense sobre sus propias capacidades. Si tú le pides que haga algo, pues que te diga, no, en realidad no puedo hacer eso, quizás requiere, por ejemplo, nuevos set de entrenamiento, nuevos modelos y todo eso. Entonces, y eso es igual que los humanos. O sea, si no me pides, por ejemplo, que te cocinen comida peruana, pues yo no sé eso y te puedo decir, pero un modelo de machine learning no puedo hacer eso. Pues, ¿y qué ha pasado con todo esto de robots seguros y confiables? Pues han habido muchos incidentes de autos autónomos experimentales que atropellan peatones humanos o producen accidentes graves, debido a que la situación real era muy diferente a lo que era el set de entrenamiento o set de desarrollo. Y eso se parece mucho al problema, a lo que se llama el problema del robot secuestrado. ¿Qué pasa si tú pues tomas un robot, lo secuestras, lo apagas y lo pones en un entorno completamente diferente y lo prendes? ¿Puede el robot localizarse y hacer sus tareas? Pues en general la respuesta es no. También, ¿qué pasa si tienes robots en hogares ancianos? Pues tienes que ajustar los organismos para una máxima seguridad y tienen que, para eso, estimar incertidumbre. También hay ejemplos súper conocidos de reconocimiento facial que es sesgado contra algunos colores de piel y pues usando Auto Distribution Detection puede ayudar en prevenir estos problemas. Pues, como mencioné también en mi mentoría, pues la robótica y la inteligencia artificial también debe ser siempre pensada y realizada para el bien social. Y pues conectando esto de nuevo con incertidumbre, la idea es hacer lo que se llama Out of Distribution Detection, que es detectar cuando la entrada del modelo está fuera de distribución. Y para esto, la idea es rechazar, que el modelo te rechace darte una respuesta si la incertidumbre es muy alta. Pues el truco para esto es, obviamente, seleccionar un umbral de incertidumbre cuánto es muy alto. Pues para regresión, puedes usar la división estándar de la salida, porque un modelo con incertidumbre tiene una división estándar de la salida, que varía dependiendo de la entrada. Y si es muy grande, pues simplemente si no quieres clasificar esto. Y para clasificación, pues puedes usar la entropía, que es la cosa que está acá. Y para eso tengo un ejemplo que yo hice en MNIST. Yo entrené un modelo en MNIST y pues llega fácilmente a 99.9% de precisión. Y aquí arriba en cada ejemplo pueden ver la entropía. Entonces hay muchos ejemplos obviamente que son muy fáciles de clasificar, que tienen cero entropía. Entonces el modelo está completamente seguro de esto. Pero los ejemplos de acá tienen una entropía un poco más alta, pero no es fatal. Pero tú puedes ver ejemplos, por ejemplo, este es un 3 o es un 8. En número yo no sé qué número es, pero está mal escrito, ¿no? Y así. O sea, por ejemplo, no calza muy bien. Y esta entropía, este corresponde a un modelo, a una red neuronal bayesiana con incertidumbre, y te puede decir que esos ejemplos como están un poco raros y quizás es mejor que el humano. Pues y lo realmente importante es que después tomé este modelo que está evaluado en MNIST y lo probé con el dataset Fashion MNIST, que el formato de los datos calza, pero las clases no calzan para nada, son cosas de moda, ¿no? Son piezas de ropa. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, que sus pantalones, la entropía es la máxima, que es 2, y así con todos los ejemplos que no son dígitos, obviamente el modelo te dice que esto no corresponde a una clase. Entonces, usando la entropía, pues puedes detectar ejemplos que están fuera de distribución. Y también otra cosa importante es que hay ejemplos también que tienen entropía muy baja cuando son clasificados con un clasificador de MNIST, y es porque pues el modelo tampoco tiene garantías en términos de que todos los ejemplos de un dataset nuevo van a ser clasificados como autodistribución. Porque algunos ejemplos el módulo puede confundirse, o sea, el módulo no es perfecto. Pues, y también en regresión, aquí tengo un ejemplo que es una sinusoide, que es muy similar a lo que yo mencioné antes. Pues aquí el set de entrenamiento va entre menos 8 y 8. Aquí. Y acá. No hay. Y pues pueden ver que dentro del entrenamiento entre menos 8 y 8, pues estima bastante bien el modelo, pero y pues fuera de eso, pues la incertidumbre crece y explota, porque obviamente ya está extrapolando de forma completamente incorrecta. Y de hecho pueden ver esta línea verde que está aquí, que es la predicción media, que pues no corresponde, no calza con la línea roja, que es la que debería calzar fuera de ese rango. Pues ahora vamos a ir rapidito pues lo que yo he hecho en esta investigación de incertidumbre combinada con robótica.
Pues una investigación que hice se llama Sub-Ensembles, que es el problema que cuando usamos modelos de ensemble para estimación de incertidumbre es que esto aumenta el costo computacional en factor lineal con el número de ensembles. O sea, si tienes 10 modelos, pues cuesta 10 veces más recursos en evaluar eso, ¿no? Pues una pregunta básica es si es necesario que todos los miembros del ensemble sean independientes o si puede hacer weight sharing, que es compartir pesos. Y pues yo probé que en realidad eso no es necesario. Probé de forma empírica pues que se pueden compartir una serie de capas desde la entrada y hacer ensambles desde un cierto número de capas desde la salida. Y esto funciona como una aproximación del ensamble completo. Pues aquí pueden ver esto es un ensamble, aquí en la figura 1, se ve el ensamble real, que está dividido en redes de tarea, que son los P, y las redes de ensamble, que son los K. Y pues, ¿por qué no colapsar todas estas redes de tarea aquí en una sola, tal que tú puedas solamente evaluar esta red que puede ser muy profunda una vez y tienes que evaluar estas redes que son más pequeñitas pues varias veces. Entonces, la idea es que esto funciona mucho más rápido en términos de cómputo computacional. Y pues, yo evalué en datasets conocidos como MNIST, FARDS y SVHM. Y pues puedes ver que D es el baseline, que es un deep ensemble completo. Y todos estos S1 a 4 son diferentes variaciones en número de capas usando un subensemble. Y pueden ver que en muchos campos el error y el LLL, que es una medida de incertidumbre, pues es bastante cercana al modelo completo. Mientras que esto es varios órdenes de magnitud más rápido. Entonces, esto también te permite aliviar el problema de si quieres tener un modelo con incertidumbre, pues no lo usamos porque es muy caro computacionalmente, pues con este método puedes hacer una aproximación que sigue siendo usable. Y también funciona bastante bien en términos de decisión fuera de instrucción, pero siempre, en todo caso, siempre se pierde un poco de rendimiento, digamos, de aprendizaje. También hicimos una evaluación de cómo funciona esto para clasificación de incertidumbre para clasificar emociones. Es la tesis de Maria Matin, y publicamos un paper en el Women in Computer Vision Workshop. Y pues era lo que le mencioné antes del dataset Plus, pues mostramos que una red neuronal bayesiana usando ensembles pues estima mucho mejor las probabilidades reales que las probabilidades que puede tener un modelo que es clásico. Aquí si ven, el modelo que tiene un ensemble es básicamente equivalente a un modelo clásico. Y pues las probabilidades en realidad son bastante planas, y mientras que si tienes un ensemble cada vez más grande, pues estas calzan mucho mejor que las probabilidades que como deberían ser que son en el sticker. Y es bastante obvio de que si tienes una tarea con mucha incertidumbre, como es clasificar emociones, pues deberías al menos usar un modelo que también tiene incertidumbre. También guié una tesis de Swaroop Bandari en incertidumbre de segmentación de point clouds, que fue mucho más complejo porque pues los point clouds son gigantes, los modelos que se usan en este caso son gigantes, y también vienen los resultados que mencioné antes de que las incertidumbres de todas las clases son diferentes, como pueden ver en cada uno de estos gráficos. Y pues esto varía con el número de ejemplos y también varía con el tipo de ejemplo. Y pues aquí también pueden ver este dibujo que muestra cómo esto varía con el número de ejemplos. Entonces, esto fue evaluado en el dataset Kitty, entonces es un dataset bastante estándar, y también te dice que es un poco peligroso también usar estos datasets y tomarlos así como son, y tratar de crear, por ejemplo, un auto autónomo con un solo dataset, porque claramente se requieren más ejemplos para estas clases, que son las acá. Y mucha investigación se ha puesto en evaluar cómo mejorar el rendimiento de esas clases específicas, porque como la entropía o la incertidumbre es más alta, pues eso produce también que muchos ejemplos son mal clasificados. Y obviamente si tú quieres clasificar personas, tienes que clasificar todas con un 100% de precisión, ¿no? No puedes tener no te puede faltar ninguna persona que por clasificar. Si falta una persona, pues es una persona que puedes matar con todo. ¿No? Y también pues hicimos visualizaciones que hacen bastante sentido de que, pues si ustedes ven aquí, la incertidumbre en Postgres es bastante alta, excepto digamos, en las grandes áreas. Por ejemplo, aquí en esta parte, pues en la calle la incertidumbre es baja y la incertidumbre solamente crece generalmente en los bordes entre los límites de los objetos, entre un objeto y la calle, por ejemplo. También hemos estado trabajando usando Drop Connect, que también es un método parecido a Dropout, pero en vez de eliminar neuronas, pues elimina pesos en la red. Y también hicimos el mismo ejemplo de qué pasa si usamos Drop Connect solamente en algunas capas para tratar de aumentar el rendimiento. Y pues pasaron cosas un poco extrañas de que incluso cuando tú usas Dropout Connect en algunas capas solamente al final de la red, el rendimiento mejora en comparación a usar Drop Connect en toda la red, lo cual fue un poco contraproducente. Y también funciona
más o menos de rendimiento. Entonces, el único problema es que el drop componente es estocástico, no es determinístico en el sentido de que tú cada vez que haces una predicción, la predicción tiene un poco de aleatoriedad que otros métodos no tienen. Pues para finalizar ya, les presento también lo que presentamos en el Latinx Workshop en New York el año pasado. Pues teníamos una idea muy simple que era mirar cómo evoluciona el loss por cada ejemplo en el set de entrenamiento de validación y acumular el loss por cada sample en un contador independiente. Entonces la idea era, o la intuición era que los ejemplos más difíciles iban a acumular más loss que los ejemplos fáciles. Entonces la idea es que si tú haces durante el entrenamiento, pues los ejemplos fáciles, el loss va cayendo y llega a cero muy rápido. Pero los ejemplos más difíciles, pues obviamente los quizás va cayendo más lento o quizás simplemente nunca cae o cae muy lento. Entonces tú calculas la integral bajo esto y te da una métrica de cuánto es, qué tan difícil es el ejemplo. Y pues evaluamos esto en forma empírica. Y pues obviamente aquí abajo tienen todos en CIFAR-10 todos los ejemplos que son los más fáciles. Y tienen el puntaje de que es el loss acumulado en cada uno de estos. Pues por ejemplo, si ustedes ven estos caballos, pues obviamente todos se parecen bastante porque están todos en la misma pose como canónica, vistas del lado. Y si ustedes ven este perro que tiene un loss acumulado bastante alto, que es 1015, pues el modelo lo que hace es clasificar este perro como un caballo, porque obviamente ve la pose del animal y piensa, esto es un caballo. Pero esto está mal clasificado porque es un perro. Y obviamente el modelo no tiene la resolución suficiente como para discriminar un perro de un caballo. Entonces, eso fue una gran conclusión que obtuvimos. Otro es que encontramos ejemplos que están más clasificados, como este que está etiquetado como gato, pero es una rana. Y rana es una clase de CIFAR 10. También, por ejemplo, este que también es un gato, pero obviamente, pues el gato es bien difícil de verlo. O también este avión que, pues, es un avión, pero la pose del avión es bastante diferente en comparación con los otros aviones que hay en el dataset. Entonces, también eso nos dice un poco de información de qué es lo que piensa el modelo de cada set de entrenamiento y nos dice qué tan difíciles son los ejemplos. Pues, y otro ejemplo que tuvimos es en detección de objetos, que podemos evaluar cada uno de estos losses en forma separada, porque ocupamos, por ejemplo, el SSD. Y el SSD tiene tres losses: el loss de localización, que es el bound y post-regreso, el loss de positivos y el loss de negativos. Y tú puedes calcular este score para cada una de esas losses en forma separada. Y eso trae diferentes intuiciones sobre el dataset. Por ejemplo, si ven aquí, los ejemplos más difíciles están en la parte de arriba, en la parte superior. Pues, por ejemplo, aquí hay varias botellas. Entonces, obviamente, el modelo no puede seleccionar cuál es la botella correcta. Aquí hay una planta, pero pues obviamente es muy difícil de ver que está con por ahí. Aquí también hay un pájaro, pero los pájaros son pequeñitos. Entonces nos indica que el modelo piensa de que lo que es más difícil pues es clasificar objetos pequeños. Si lo comparas con la columna, con la fila de abajo, pues todos los objetos son bastante grandes y hacer regresión de ellos es más difícil. Sí, pues y ahora para cerrar la presentación, pues lo que yo creo que aprenden es que la sintomas es una medida muy útil para detectar ejemplos más clasificados y para esa distribución, que en general redes neuronales bayesianas no se utilizan mucho en la práctica porque, pues por el coste computacional y también un poco por desconocer esas técnicas, y muchas aplicaciones se benefician de esto. También es importante difundir esas técnicas y sus aplicaciones, ahora especialmente que imaginen se usa para aplicaciones reales, cuando tú necesitas estimar los límites del modelo y por supuesto la robótica es un tremendo campo de aplicación para esto. Por ejemplo, hay campos que se llaman Bayesian Reinforcement Learning, donde hacen un aprendizaje reforzado con redes neuronales bayesianas, o también Probabilistic Object Detection. Y yo también espero que haya un mayor uso de estas técnicas en la práctica. Pues aquí está la bibliografía y pues faltó la slide de preguntas. Pues con esto ya termino y si pues puedo aceptar cualquier tipo de preguntas. Y de hecho ya estoy viendo que hay 3 preguntas en el slide. Sí, hay 3 preguntas. Yo también tengo algunas. Y pues déjame responder quizás tu pregunta más rápido. Claro, ¿cómo nosotros, muchas gracias primero, Matías, por tu presentación. Una duda sería, ¿cómo evalúas los modelos de incertidumbre, ¿no? ¿Que existe alguna métrica? Sí, hay métricas, pero yo no las incluí en esta presentación. Pero sí, hay métricas. Y muchas de ellas vienen del campo estadístico. Por ejemplo, la negative log likelihood es como una métrica que se usa mucho para evaluar incertidumbre. La entropía también. Pero bueno, como dicen, todo esto viene de la estadística. Y también tengo otra presentación que la hice el año pasado en PyData Global, donde sí menciono las métricas. Y eso está disponible en YouTube. Ahí te puedo dar el link de la presentación. Bien, otra pregunta es respecto a la intractabilidad de la integral en modelos bayesianos, ¿no? En este caso, la integración de los pesos.
existen técnicas como inferencia variacional y otras. ¿Esas también Sí, se aplican aquí o existe alguna en particular que funcione para la incertidumbre? lo que pasa es que lo que se hace con inferencia variacional es que ellos aproximan la distribución posterior real con una distribución aproximada, que generalmente es una gaussiana o otro tipo de distribución. Y funciona generalmente bastante bien. El único problema es que pues estos modelos no te pueden decir cuánto es la aproximación. Porque tú en ningún momento tienes la distribución real y no puedes estimar, por ejemplo, cuánto es el error con respecto a la distribución real. Entonces, sí, muchos métodos lo usan, pero tiene esta gran desventaja de que, pues, sí es una aproximación y tú no sabes qué tan mala está la aproximación. Y el otro problema es con todos los métodos que son basados en métodos variacionales, es que a veces son muy inestables para entrenar. O sea, si entrenas una red que sea variacional, pues el loss explota. Y pues se entrenas de nuevo y explota de nuevo. Y pues la gente que trabaja en este campo sabe que esos métodos son muy buenos, pero no son muy estables en términos numéricos y en términos de aprendizaje. Entonces, eso también impide que pues entrenar un modelo un modelo en Kitty con incertidumbre para un point cloud es imposible hacerlo con los métodos actuales al menos. Claro, eso sí, tiene mucha razón. A ver, creo que podemos ir con una pregunta de los que están anotados ahí. Tal vez empezamos con esta que dice, en los casos donde no existe data o muy poca data, ¿qué assumptions podrían hacerse al desarrollar un modelo? ¿No? ¿Y cómo afecta también eso, ¿no? La cantidad de datos al momento en estos modelos de incertidumbre? Sí, bueno, pues eso obviamente depende a qué corresponden los datos. Pues obviamente puedes tratar de aumentar tu dataset usando aumentación de datos. Pues puedes hacer aumentación a ciertas clases solamente y no todo el dataset. También puedes tratar de hacer transfer learning, de forma de que agregue información adicional al proceso de entrenamiento. O también puedes simplemente mm, preentrenar el modelo, por ejemplo, usando datos sintéticos. Por ejemplo, peatones, puedes generar miles de millones de peatones sintéticos usando un motor de juegos o un motor gráfico. Y puedes preentrenar un modelo para que hagas, ¿no? Ahora el problema es que tú tienes que desarrollar, digamos, un modelo de augmentación o de generar datos que represente la realidad. Y eso generalmente es lo que es difícil. O sea, por ejemplo, si quieres hacer un modelo de peatones, pues tienes que modelar qué tipo de ropa puede tener la gente. Y la ropa, pues, varía con el tiempo. Y la ropa, pues, puede ser cualquiera. A veces la gente se rompe la ropa. Pues, todo este tipo de variaciones tienes que tener incluida en la generación de los datos. Y eso generalmente es lo que es lo más difícil. ¿Y crees que, por ejemplo, cuando se trabajan con pocos datos también se tiene meta-learning, ¿no? Este Sí, problema de short learning, y en ese caso sí. se podría integrar también, ¿no? Con estas técnicas de incertidumbre, Sí, ¿no? también, sí. Yo recomendaría hacer esto que se llama self-supervised learning. Aprender de datasets sin supervisión o con, no sé cómo se llama en español, como autosupervisión o supervisión propia. Eso yo creo que tiene más futuro, quizás. Y tratar de aprender features. Y eso es la parte de hacer primero feature learning y después hacer transfer learning con un modelo que quizás se llama Bayesian. Y también puedes combinar, por ejemplo, estimar la incertidumbre de transfer learning o de self-supervised learning. Creo que es algo que también no se ha hecho mucho. Combinar self-supervised learning con modelos bayesianos. Sí, está, para futuro está interesante. A ver, sigamos con Sí. una pregunta que Sara dice, ¿existe alguna teoría para definir qué assumptions hacer? Ah, Pues, lamentablemente no. no Pues, existe. es muy difícil decir cuáles son los supuestos que tienes que hacer. Porque obviamente varía con la aplicación y yo creo que eso es el trabajo puesto del investigador. El investigador debe saber qué supuestos hacer o al menos investigar qué hacen diferentes supuestos en los resultados del modelo, ¿no? Porque si tuviéramos un framework que nos pueda dar los supuestos para todos los casos, pues nos quedaríamos sin trabajo, yo creo. Es cierto, muy cierto. A ver, otra pregunta que ha surgido es, ¿has hecho algún trabajo relacionado a perturbaciones adversas, ¿no? Adversarial perturbations, que creo que está relacionado también No, con yo la comunicación, ¿no? no he trabajado en eso todavía. Pero obviamente es un tema muy interesante. Lo que encuentro más interesante no son las perturbaciones adversariales que son como teóricas, pero son las que son reales. Por ejemplo, hay trabajos que hacen estas perturbaciones adversariales en objetos reales y que hace un fooling de un detector de objetos, por ejemplo. Yo creo que esas son mucho más interesantes de investigar y tratar de defenderse, ¿no? Y yo creo que eso también tiene mucha relación con detección fuera de la distribución, porque la idea es que el modelo te diga, no, esto no corresponde a la distribución, a pesar de que parece que es por ejemplo, un peatón o una señal de tráfico. Entonces, estos dos temas son muy relacionados. Claro, sí, y en especial en self-driving cars, por ejemplo, eso es Sí, de mucha utilidad, ¿no?
Sí, Y sí, para justamente, hacerlos más seguros para que la gente pues, no pueda atacarlos usando ejemplos del historial. claro, justamente otra pregunta sería relacionada. Tenemos diferentes técnicas de out of distribution detection o out of distribution generalization, pero aplicados al mundo real, ¿cuál sería como que el estado del arte en ese caso? ¿Cómo se están aplicando actualmente ese tipo de técnicas? Es una buena pregunta. Pues, y yo creo que no se usa mucho en la práctica, digamos, a nivel, por ejemplo, de autos autónomos o porque, pues, la gente que desarrolla esos modelos como que tiene una visión muy simplista, digamos, yo diría, de Machine Learning en general. O sea, si tú ves, por ejemplo, toda esta como crítica que se hace con tipo cosas como fairness, por ejemplo, que ahora es muy controversial, pues yo diría, pues obviamente tú puedes quizás, no sé si mejorar el fairness, pero al menos tener una idea de que este problema existe. Y yo creo que en relación con esto, por ejemplo, de Auto Distribution Detection, es que muchos desarrolladores no están al tanto de esto. No es un problema, simplemente van a atacar el benchmark, decir, quiero obtener 5% más de precisión o aumentar el MP en 1%, y en realidad y no preocuparse de los problemas que están como por detrás, que son los problemas que vamos a tener en el futuro. Yo creo que esa es una diferencia fundamental y por eso también yo quise presentar esto en esta presentación, para en vez de mostrar simplemente, mira, esto mejora en tal porcentaje de un benchmark, es mostrar cuáles son los problemas más reales que podemos tener y que quizás son mucho más interesantes de resolver que simplemente seguir un benchmark. Entonces, el mensaje pues, que serían llevar las personas a la casa es, pues, qué tipo de problemas, por ejemplo, son ideales para hacer un doctorado, por ejemplo. Ahí todos los problemas que mencioné aquí son problemas a nivel quizás de máster o doctorado. Entonces, pues, yo creo que es una cosa más de mentalidad del campo de Machine Learning que impide que esto sea usado, por ejemplo, en práctica. Y eso también hace que, pues, que sean esto, como se llaman los low hanging fruits que cuelgan bajo, que son problemas que ya están casi definidos, que simplemente es necesario hacer investigación en ellos, ¿no? No hay que pensar tanto, diría yo, como para encontrar un problema nuevo. Claro, y si justamente en un slide pusiste varios subáreas, ¿no? Incertidumbre, active learning, continual learning, me parece que Sí, cada una de esas ya te lleva como que a hacer, por ejemplo, un posgrado tal vez, ¿no? Explorar en sí, cada una de ellas es algo muy sí, interesante. exactamente, sí. Sí. A ver, veamos con la última pregunta, que sería justamente, ¿qué libro o material recomendarías para abordar este tema de robótica usando deep learning? ¿Y cuál sería justamente un buen path, ¿no? ¿Qué recomendarías seguir Pues, pues yo creo para que esta? un buen camino Ujú. sería hacer un máster en robótica, porque yo creo que, o sea, no hay un libro que cubra todos estos temas. Por ejemplo, ahora hay un libro que habla solamente de Deep Learning, hay varios de hecho. Yo recomendaría el libro de Goodfellow para aprender Deep Learning, así como en forma teórica, pero ya ir por ejemplo, a Bayesian Deep Learning, no hay libros sobre eso. Hay libros más del lado teórico, por ejemplo, está el libro de Gaussian Processes de Rasmussen, pero eso es el libro teórico, no sirve mucho en la práctica. Pero lo que sí yo recomendaría es leer tesis de doctorado. Por ejemplo, en varios de los papers que yo mencioné aquí, eh, los autores tienen tesis de doctorado que son básicamente libros, ¿no? Son libros de hasta 400 páginas, bueno, no siempre tanto, pero libros largos que cubren un tema. Entonces, por ejemplo, si quieren aprender incertidumbre en forma general, yo leería la tesis de Yaringal, que de hecho yo la tengo impresa y la leí durante mi investigación. Y pues también hay gente que está haciendo, por ejemplo, Probabilistic Object Detection, que es combinar Bayesian Deep Learning con Object Detection. Y también está haciendo doctorado en ese tema y pues yo estoy muy ansioso a leer sus tesis porque está como todo el contenido pues en formato de un libro. Entonces, en términos de libros es un poco difícil recomendar porque el campo se mueve tan rápido que los libros ya pues todavía no están ahí. Y quizás sería también bueno recomendar algún libro de Reinforcement Learning, el clásico libro de Barto y de Sutton, que salió una edición hace un par de años. Y en términos de camino, yo creo que pues lo mejor es simplemente primero quizás hacer un máster en robótica o en robótica con deep learning o incluso la idea es que pues que hagan un máster en alguna universidad, por ejemplo, que tenga un grupo de robótica bastante bueno. Entonces, aunque, por ejemplo, si haces un máster de computer science que tenga cursos de machine learning y de robótica, pues eso es casi lo ideal. Y si quieren seguir en el área, pues obviamente después seguir con el doctorado. O sea, aquí hay muchísimas cosas para investigar. Y después cuando ya se ponen a jugar con los robots en los laboratorios, pues ven todas las cosas que fallan y cosas que en realidad no funcionan, que el robot pues apenas puede hacer cosas. Y lo que ven uno en un video, por ejemplo, en estos videos de Boston Dynamics, son escenarios extremadamente, digamos, poseados. O sea, si tú el robot lo mueves 1 centímetro, falla todo. Entonces todo eso se ve muy bonito en términos de publicidad, pero en realidad no es tan bonito, diría yo.
Claro, eso es muy cierto. Bien, Matías, estamos justo sobre la hora. Muchas gracias. A nombre de la comunidad, te agradecemos por tu participación tanto en la mentoría y tanto también con esta ponencia que estaba muy interesante. Es un tema de gran importancia, en particular en los modelos tradicionales de Machine Learning que no lo consideran. Y gracias, Matías, de verdad. Muchas gracias por tu Muchas participación. gracias a ustedes por invitarme. Palabras. Sí, estamos en contacto como siempre, ¿no? En forma virtual. Y Listo. ojalá nos podamos ver a futuro en una conferencia futura que sea después de la pandemia. Sí, ojalá volvamos a encontrarnos. Muchas gracias, Matías. Nada, que estés muy bien. Nos vemos entonces.